Amables televidentes, gracias por estar con nosotros en la hora con Gregory. Vamos a hablar hoy día con el consultor económico, una persona especialista en temas turísticos, un intelectual, don Juan Yadó, a quien agradezco esté nuevamente con nosotros. Saludos, don Juan. Saludos a ti, Gregory. Mire, hay muchos temas que quisiera tratarle. El principal es el momento económico que vive la República Dominicana, aparentemente con una necesidad de que tengamos reforma fiscal. ¿Es necesaria una reforma fiscal? Oponerse a esa necesidad equivale a no estar sintonizado con las necesidades del país. La reforma fiscal es necesaria, no solamente para rebajar el déficit fiscal, sino también para accesar a nuevos financiamientos y permitir que el Estado haga cosas que no hace por falta de fondos. Por ejemplo, este año la inversión de capital es sumamente baja. Y eso quiere decir que el Estado no tiene los recursos para hacer una gran cantidad de obras como necesita el país. Yo concuerdo con la mayoría de los economistas de que es necesario una reforma fiscal. ¿En qué puede consistir esa reforma fiscal? Bueno, ahí hay una variedad de opiniones enormes, porque algunos dicen que solamente con combatir la evasión se conseguirían los recursos que el Estado necesita para desempeñar un buen papel como Estado. Otros dicen que la evasión y la eliminación de sanciones, por ejemplo, con eso sería suficiente. Que no hay que aumentar las figuras impositivas. Sin embargo, hay otros que piensan que hay una serie de bienes y servicios que no están gravados, que deberían gravarse. Hay una gran diversidad de opiniones. Vamos a esperar a que el gobierno presente lo que a su juicio es el mejor diseño de reforma fiscal. He visto en la prensa de ayer que lo que el gobierno pretende recolectar o recaudar son 115 mil millones de pesos más. Y eso realmente yo me lo encontré bastante bajo. Menos de un 2% del Producto Interno Bruto. Sí. Sería una reforma light. Es una reforma light. Sí. Aparentemente las implicaciones políticas de las diferentes intervenciones que podrían hacerse para crear una reforma más profunda no permiten que se haga eso. Deben haber consideraciones políticas de mucho peso. Por ejemplo, tú no quieres gravar con el ITEVIS a una serie de alimentos y servicios que son consumidos por los más pobres. Porque si tú lo grabas, tú vas a lacerar la economía de los más pobres. Y en consecuencia eso tiene una repercusión política. Yo creo que conviene que el gobierno sea cauteloso y si se requiere extender gradualmente la aplicación de las medidas, porque las extienda a fin de no perturbar la paz social. Si fuese así, que la recaudación que estima el gobierno con la reforma fiscal abarcaría solamente captar 100,000 y tantos millones de pesos más en un año, estaríamos pensando que nos quedaríamos con la misma situación, don Juan, porque el déficit Es mayor. Mayor. Entonces, si vamos a tener un recaudo exiguo, la situación sería igual. Además que esta economía se ha caracterizado en los últimos años, los últimos,
de que gastamos más de lo que recibimos y vemos que los intereses que pagamos, si es ese monto que va a recaudarse, serviría apenas para pagar los intereses que necesitamos para el servicio de la deuda externa. Entonces, No, los intereses solamente, no el servicio completo de la deuda externa, porque el servicio completo los abarca intereses, perdón, no solamente específico, los intereses. intereses, sino el pago del capital. Ah, ya. Los intereses sobrepasan los 200 mil millones de pesos. Exacto. Eso significa que aumentar las recaudaciones 110 o 115 mil millones de pesos ni siquiera va a dar para eso. Y el presidente ha dicho que necesitamos reforma fiscal para poder gastar más, gastar en el sentido de invertir más. Usted ha dicho que no invertimos mucho porque no tiene el gobierno los suficientes recursos. Ahora bien, ¿será porque no tiene los recursos suficientes, don Juan, o es que no lo ha hecho por alguna razón específica? Porque verdaderamente ha habido una baja en la inversión de gastos de capital en este gobierno, en estos 4 años de gobierno. En otros ha habido mayor inversión. Sí. No, y si te remontas al pasado y recuerda que Balaguer Llegó a un 8, me parece, una vez. pero privilegiaba la inversión de capital por sobre todo. Pero en este gobierno ha habido un significativo aumento de la protección social. Protección social significa todos los subsidios sociales existentes. Ahora, eso no es, según calculó el CONEP, la protección social solamente significa un 13.6% del Producto Interno Bruto, lo cual quiere decir, 13.6% del presupuesto del Estado. Son dos cosas diferentes. A mi juicio, eso es insuficiente, dadas las condiciones de pobreza que tiene casi una cuarta parte de la población. La protección social debería recibir más, pero también está la necesidad de aumentar el gasto en salud, que es un 7.8. Hace tiempo que se viene reclamando que se aumente el gasto en salud y particularmente que se aumente, que se funcionalicen los 1.468 unidades de atención primaria que tiene el Estado, que existen pero que no todas funcionan adecuadamente por falta de recursos o falta de personal, porque faltan los recursos. Esa debería ser la prioridad número 1 del gasto en salud, la atención primaria. Porque si esas unidades de atención primaria funcionaran, el 80% de las consultas en los hospitales se eliminarían. No tendrían la gente que acudir a los hospitales. De manera que esa es una de las más poderosas razones para recomendar que la prioridad sea la atención primaria. Se menciona, don Juan Yadó, que la clase médica no ve con buenos ojos la implementación de este esquema, que verdaderamente luce bastante práctico si se lograra. ¿Es así? Sí, y yo creo que la gente de la Asociación de Clínicas Privadas, yo tengo la percepción de que son de los que impiden que la atención primaria se desarrolle, porque no les conviene. Es decir, a ellos les conviene que la gente acuda a sus clínicas y le pague las a veces onerosas tarifas que tienen. Pero eso no le conviene necesariamente a la población, especialmente a la más pobre, que son los que acuden a los centros de atención primaria. Eso es un problema político y los sucesivos gobiernos no han querido o no han podido, vamos a ser más indulgentes,
o no han podido enfrentar. Pero Sí. ciertamente ese es uno de los valladares a que haya una mejor atención de la salud para los más pobres. Sin embargo, cuando estamos en campaña, prometemos y nos comprometemos a que la atención primaria será un puntal en el esquema de trabajo de salud de mi próximo gobierno. Y lamentablemente no sucede así, lamentablemente es lo que hemos visto. El presidente Abinader dijo hace unos días que se necesitaban 20 mil millones de pesos más para poner en funcionamiento adecuadamente a la atención primaria. Ese es un monto manejable, ¿eh? Es un monto manejable. Vamos a esperar las revelaciones del presidente con relación a la reestructuración del gasto público, que supuestamente se van a desplegar y a revelar el próximo lunes en su conferencia semanal de prensa. Porque hay una serie de gastos que hace el gobierno que no están enteramente justificados. Y por eso, cuando se habla de reforma fiscal, no solamente se habla de reforma tributaria, sino también reforma del gasto. Y el gobierno, el Estado tiene de dónde recortar. Porque le voy a poner un ejemplo para que usted me dé su opinión. La cantidad de personas que tiene elaborando el conglomerado de instituciones del Estado. Se puede tocar esa nómina. Deberían. ¿Y qué sucedería si se toca? Bueno, ese es otro problema político. Así como el underclip de la clínica privada es un problema político, así también es un problema político la reducción de la nómina del Estado, que en este gobierno se ha incrementado, pasan de los 700,000 empleados públicos. Ese es un problema espinoso para cualquier gobierno, porque los gobiernos anteriores Claro. siempre lo que hacían era aumentar la nómina. Sería muy difícil pensar que un presidente, cualquiera que sea, diga, bueno, voy a retirar 250,000 empleados, Sí, sí. pero es impensable que lo ponga en práctica para eficientizar y ajustar el gasto. Claro. Sí, pero eso no necesariamente es no recuerdo ahora cuál es la cifra del gasto corriente en sueldos y salarios. Pero no es lo único. Hay otros gastos del gobierno que deberían ajustarse. Por ejemplo, los salarios de los funcionarios. En el 2013 se pasó una ley de regulación salarial del Estado. Esa ley estuvo promulgada, pero nunca aplicada. Porque hace tiempo que se reconoce que hay la estructura salarial del funcionariado está muy distorsionada y hay gente que le cuestan al Estado 1,5 millones de pesos al mes, como es por ejemplo el caso del gobernador del Banco Central. Sin embargo, don Juan, esa es, se puede decir, la institución modelo del Estado Dominicano y es la que mejores salarios tiene para su empleomanía, pero funciona y ha hecho un trabajo a lo largo del tiempo que bien vale la pena decir que bueno que tenemos un banco central que nos controla nuestra economía y entonces vale la pena y ese es el modelo, el Banco Central. Entonces, si damos buenos salarios, vamos a tener buenas instituciones si nos llevamos de ese ejemplo del Banco Central. Mira, para ser sincero, es cierto que Héctor Valdés Albizu ha logrado labrarse un respeto de parte principalmente de la élite económica del país y el empresariado, porque él, en función de la rica experiencia que tiene, porque ha sido gobernador del Banco Central por muchísimos años, pero también ha sido administrador del Banco de Reserva.
él ha logrado en una serie de circunstancias mantener la estabilidad de la tasa de cambio, que es un precio fundamental para la economía. O sea, que se gana el millón de pesos que se le paga. Se puede decir que sí. Bueno, Se puede decir. yo diría que, ¿por qué tiene que pagarse de más de medio millón de pesos? Por el trabajo que hace. Sí, pero el trabajo que él hace no tiene que ser remunerado en esa cuantía. La vicegobernadora gana más de 1 millón de pesos también mensual. Óyeme, ¿y por qué? Y si un banco privado los capta a ellos, entonces, ¿a quién vamos a poner en su momento? Porque nadie es eterno ni nadie es imprescindible. Mira, ningún banco privado va a pagarle ni a Héctor ni a la vicegobernadora lo que ellos están ganando. Porque si ellos han sido exitosos en el control y el manejo de la política monetaria, en un banco eso no vale porque ese es otro tipo de conocimiento, ¿tú entiendes? Entonces yo no creo que si ellos salen de ahí, ellos posiblemente puedan conseguir empleo como asesores de la banca privada, pero nunca ganando lo que están ganando ahora. Yo conozco de casos de asesores de banco que lo que le pagan son $5,000 mensuales. Es decir, yo creo que no es correcto equiparar el salario del gobernador del Banco Central con lo que ganaría, por ejemplo, el presidente del Banco Popular o del holding del Banco Popular. Son dos cosas muy diferentes. Una es un servicio público cuya inspiración debe ser el patriotismo y no necesariamente el afán de lucro. Yo no creo que tenga que llegarse a la conclusión de que tú le tienes que pagar al gobernador del Banco Central lo que gana el presidente del holding del Banco Popular. No creo que eso sea correcto. No creo, yo no dejo de reconocer que Héctor ha tenido un buen desempeño en el manejo de la política monetaria y eso ha sido reconocido por las agencias multilaterales. Es decir, él ha hecho un buen trabajo. Se ha jubilado 3 veces, según he oído, y hay gente que cuestiona la ética de haber hecho eso. Pero bueno, lo importante es que él ha logrado en ocasiones difíciles mantener la estabilidad de la tasa de cambio y eso se le reconoce. De ahí a que haya que pagarle 1,5 millones de pesos mensuales, yo no lo veo. No lo veo. Mire, Igual al administrador del Banco de Reserva, que gana no tanto, pero cerca de ahí, cerca de ahí. Mire, don Juan, a propósito de Banco Central, que es el portador de las remesas del país, tiene unas reservas que han bajado un poco en los últimos meses, pero tiene una cuantiosa cantidad de millones, de miles de millones de dólares en reservas. A propósito, esta semana la barrera de los 60 pesos por $1 fue sobrepasada en la depreciación de nuestra moneda nacional. ¿Es normal que vayamos por ahí? Mira, hay opiniones divergentes entre los economistas y eso no es nada raro, porque los economistas casi nunca tienen unanimidad de criterio. Pero hay una escuela de pensamiento en ese sentido de que a la economía le conviene hacer una devaluación de la moneda gradual, pequeña, porque eso incentiva las exportaciones, es decir, hace que nuestros productos sean más baratos y en consecuencia sean más apetecibles para compradores extranjeros. Pero hay otros que piensan que no, que lo mejor es que haya estabilidad de la moneda permanentemente, porque si tú deslizas la tasa, tú lo que haces es encarecer los servicios y productos que consume la población
y más particularmente la población pobre. Entonces la población pobre es la más victimizada por el deslizamiento de la tasa de cambio, porque la población pobre no tiene los recursos para compensar el alza de los precios de su consumo. Y siempre se ha dicho que el peor impuesto para los pobres es el deslizamiento de la tasa de cambio. Es la inflación realmente. Pero la inflación viene causada por un deslizamiento de la tasa de cambio. Para quienes no lo conozcan, no lo sepan, usted es proclive, de acuerdo a sus escritos anteriores, a que nuestra economía sea dolarizada, que nuestra moneda sea el dólar. Sí. ¿Por qué usted es partidario de esta tesis económica? Bueno, básicamente son dos razones. Una es los beneficios económicos y otra es los beneficios políticos. En cuanto a los beneficios políticos, hay que mencionar que en el pasado el Banco Central se ha prestado a una serie de maniobras que han beneficiado a la gente más rica de este país y a la banca. Ese es un comportamiento político que desdice mucho de la democracia. Es decir, corroe los cimientos institucionales de la democracia. Ahora, lo principal son los beneficios económicos. Si tú dolarizas la economía, es decir, tú coges todos los pesos y los cambias por dólares y pones a circular el dólar como moneda nacional, la tuvimos desde el 1905 al 47. La moneda nacional era el dólar de los Estados Unidos aquí. Es decir, que eso no es nada del otro mundo. Además de que tuvimos, en el gobierno de Lee tuvimos hasta un franco dominicano. No debe alarmar la idea de que dolarizar la economía vaya a causar ningún tipo de caos económico. Todo lo contrario. ¿Por qué? Dos razones muy básicas. Si tú dolarizas la economía, tú alineas la tasa de interés con la prevaleciente en los mercados de Estados Unidos. Y en vez de coger un préstamo personal al 20% de interés, tú lo coges a un 4 o a lo sumo a un 5. Y si eres un empresario, en vez de pagar un 14 o 16 a la banca dominicana, si coges un crédito en pesos, tú vas a pagar mucho menos en dólares, porque las tasas de interés se alinearían. Lo mismo pasa con la tasa de inflación. En Estados Unidos históricamente la tasa de inflación es un 2%. Y si tú dolarizas la economía, tú consigues eso. ¿Por qué? Porque no hay moneda que pueda emitir un banco emisor para desestabilizar la situación cambiaria. Entonces, esos dos beneficios solamente, además de que tú cierras el Banco Central. El Banco Central tiene más de 2.500 empleados. Una cosa que a mí me sorprende, porque yo no veo la necesidad de tener tanta gente. Pero nada, eso es parte del problema que es el del personal supernumerario. Entonces, dolarizarlo también facilitaría las transacciones. No solamente en el sector turístico, en todos los sectores que tienen que ver con el exterior. Porque tú no tienes que hacer cambios de moneda, sino que si tú pagas algo en el exterior, tú lo vas a pagar con dólares. Y finalmente disminuye el riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? Bueno, la incertidumbre que crea la situación económica de un país influye en las decisiones de los inversores. ¿Y sectores como el turismo perderían competitividad si sucediese eso? Por ejemplo. Para nada.
No creo que perderían. Porque lo único que afectaría la dolarización es vamos por partes. Mira, casi un 50% de los ingresos de los hoteles vuelve a salir del país porque ellos compran en el exterior una serie de insumos que necesitan para operar. Es decir, aquí, por ejemplo, los mariscos de Filipinas y Vietnam son los que suplen los resorts del este, de la costa este, para dar un ejemplo. Entonces hay una serie de importaciones que el mismo sector genera y tiene que pagar con moneda dura, en este caso con dólar o con euro. En lo único que el sector turístico podría estar siendo afectado si se dolariza es en el asunto de los salarios de los trabajadores. Porque si tú recibes 59 pesos por $1 y luego hay un deslizamiento de la tasa de cambio y luego recibes 65 y eres un empresario, el empleado te sale más barato. Te sale más barato. Es en eso solamente que... Pero una vez dolarizado, ya ese problema desaparece. Nuestros productores agropecuarios, los de exportación. Los de exportación, no veo que le vaya a afectar negativamente o positivamente, porque si un racimo de plátano te costaba $20 antes, tú lo vendías en el exterior por $20, bueno, tú lo vas a seguir vendiendo por $20. Eso de cambiar la tasa de cambio. La moneda. Sí, de la tasa de cambio de la moneda para estimular las exportaciones. Eso tiene cocorícamo para mí, por ejemplo. Yo pienso que puede que en algunas circunstancias eso provoque un aumento de las exportaciones porque se abaratarían los precios. ¿Algún gobierno que usted tenga conocimiento habrá ponderado esa posibilidad? Sí, todos. Sí, esas son elementaridades de los análisis económicos. Pero no es decir, el argumento se hace con frecuencia de que hay que deslizar la tasa de cambio para estimular las exportaciones. Pero a mí no me viene a la mente ningún caso donde eso haya sucedido de manera significativa. Bien. Vamos a hacer una pausa, don Juan, para que continúe opinándonos sobre temas interesantes, no solamente de economía. Venimos en breve con Juan Lladó, consultor económico y experto en asuntos de turismo en República Dominicana. Venimos en breve.